En este capítulo hablaremos precisamente al problema de la clasificación de los discursos. Y vamos a empezar por el concepto de género. El concepto de género discursivo tiene una historia muy antigua. Ha estado confundida con el concepto de tipo de texto. La confusión entre estos dos conceptos ha sido señalada por Maengueneau en 1996 y 1998, por Crapuscu en 1994 y Reyes en 1998. Este concepto de género es controversial y difícil de delimitar. Se clasifica en gran parte a los productos culturales en los que el uso de la palabra es un elemento súper fundamental. Actualmente se manifiesta en las nuevas tecnologías de comunicación, como lo son los géneros cinematográficos, los géneros televisivos y los géneros radiofónicos. A continuación, vamos a hablar sobre algunas de las formas en las que desde diferentes perspectivas se ha abordado el concepto de género. La retórica y la teórica de la literatura. La primera clasificación de géneros discursivos no literarios se la debemos a Aristóteles, ya que en su retórica plantea que los discursos pueden ser de tres tipos, como lo son los forenses o jurídicos, deliberativos o políticos, epidícticos o de ocasión. Aristóteles aborda su clasificación atendiendo a los discursos en el uso de la vida social pública, orales y ante una audiencia. Este criterio, basado en las prácticas de discusión existentes, se mantienen hasta la fecha con uno de los criterios fundamentales para estudiar los géneros discursivos y considerar el ámbito en el que se produce el género implica considerar las finalidades, los actores, los temas propios del ámbito y como consecuencia las formas verbales y no verbales adecuadas para cada caso. En este cuadro podemos ver los géneros establecidos por la retórica clásica de la siguiente manera. El acto de habla en el género deliberativo es aconsejar o desaconsejar. La finalidad que es inútil o útil. El resultado que va a ser decidir. El auditorio que son los miembros de la asamblea y la orientación de tiempo que es el futuro. El género forense, que su acto de habla es defender o acusar. La finalidad es decidir que si es justo o injusto. En el resultado es decidir. El auditorio, que en este caso es el juez, y la orientación del tiempo, que es el pasado. En el epidíctico, el acto de habla es alabar o culpar. En su finalidad es decir si es bello o feo. En el resultado es no decidir. El auditorio es el espectador y la orientación es el presente, el pasado y el futuro. En la época en la que aparece y se desarrolla la retórica es en Grecia y Roma. En esta época la vida y el papel de la vida institucional y el papel de la oratoria era sumamente importante y fundamental. Imaginamos la concentración de personas en la agora decidiendo a partir de diferentes escenarios, como lo puede ser decidiendo si se va a hacer o no la guerra, si el culpable es culpable o no lo es. Y así funcionaba la toma de decisiones y el reconocimiento en las actividades en las audiencias antiguas griegas. Desde lo ético y filosófico, saber elaborar y pronunciar un discurso era sinónimo de bondad y de verdad. Decir que alguien era un buen orador significaba que era un hombre bueno y libre. Con el paso del tiempo
y ya casi la desaparición de la vida pública durante la Edad Media, la retórica, o sea, la oratoria, quedaba reducida a los ámbitos religiosos y jurídicos. Como la retórica tuvo una gran importancia en la época, se desplaza desde su lugar natural, o sea, desde el discurso institucional, a otro supremamente diferente, que es el discurso escrítico o artístico, en este caso la literatura. Así, reforzando las bases de la República de Platón y en la poética de Aristóteles. Los estudios de la teoría y crítica literaria han tenido como base la tradición de la retórica y de lo poético. Con ello, algo más cambia, ya que desde el inicio de la retórica había sido pensada como un instrumento de elaboración y actuación discursiva. Ahora, con la implementación de la literatura, es un instrumento de análisis, clasificación y crítica. Y así el concepto de género va a pasar a ser un concepto crucial para la teoría y la crítica literaria. Desde la antigüedad clásica prácticamente quedaron establecidos los géneros literarios llamados mayores. Los cuales son los líricos poéticos, los épicos narrativos y los dramáticos teatrales. La realidad natural o histórica de estos tres géneros ha sido ampliamente debatida, ya que según García Berrío y Huerta Calvo, la conducción esencial de los principios que establecen las divisiones fundamentales del género, o sea, la dialéctica y tripartita, las razones naturales del sistema fundamental de géneros literarios como clases textuales, expresivas, comunicativas y referenciales. Esta posición no supone para los actores una visión de los géneros naturales como retícula terminal perspectiva, sino como categoría inicial de acuñación y variaciones de las diferentes obras históricas. Más adelante se incorpora una cuarta categoría. Esta es la estrecha relación con la actividad reflexiva y crítica. Hablamos de la didacto-ensayística. Este se está viendo cada vez más extendido gracias a la aflicción del ensayo sobre temas variados. La prensa periodística ha visto nacer este tipo de artículo que se clasifica como periodismo literario. Este subgénero, junto con el ensayo, la biografía, el libro de viajes, entre otras características específicas suficientes para considerar que pertenecen a otro género diferente a estos tres clásicos. Dentro de la teoría de la literatura serían la de los 4 bloques de géneros que comentaba. A continuación les mostraré unos cuadros, unos mapas mentales. Bueno, en cada gran género construye una clase amplia compuesta por subgéneros. Estos cuadros son tomados de la obra de A. García y J. Huerta Calvo. El primero es el género poético lírico, que se divide en tres: las formas primarias, las formas clásicas y las formas populares. En estas se dividen, la primera se divide en tres, que es el himno, el ditirambo y el peán. Las formas clásicas, que es oda, elegía, sátira, epístola, eglora. Y las formas populares, que como todos sabemos son las canciones, el villancico, las jarchas, las seguillas, los romances y la balada lírica. Formas
medievales renacentistas. Esta se divide entre la canción y la trovadoresca, la petrarquista y el soneto. Esta es del género épico narrativo, que se divide en el verso y o prosa y la prosa. Entonces ahí se dividen entre los subgéneros de cada una. Siguen los géneros teatrales. Bueno, estos se dividen en tres, que es la tragedia, la tragicomedia y la comedia. La tragedia, que viene de un himno fálico ditrambo con formas primitivas, que puede ser clásica, romántica o moderna. La tragicomedia, que va del drama hacia lo social, poético, histórico, burgués, rural o épico, religioso, puede llevar misterio, moralidad y autosarcasmo. En la comedia, que es cómica, y esta se divide en burlesca, farsa, extremes y sainete. O seria, que ya la costumbrista, la alta comedia, de intriga o de carácter. Los géneros didáctico-ensayísticos. Estos se dividen en tres, que son de expresión dramática, de expresión objetiva o de expresión subjetiva. En la expresión dramática va del diálogo, lo platónico y lo lucianesco, la sátira menipea. El siguiente, que es de expresión objetiva, que ya es un ensayo, artículo, tratado o glosa, miscelánea, histórica, biografía, libros de viajes, discursos, sermón, los que se dividen en fragmentos de pensamiento, como lo son la apotegma, refán, máxima, aforismo, oregeria, y la expresión subjetiva, que ya es autobiográfica, que va desde las confesiones o puede ser desde un diario o las memorias.